Bien, vamos a empezar a hablar sobre lo que son los músculos del miembro superior. Empezaremos con el músculo deltoides. El músculo deltoides es parte de la musculatura del grupo del hombro. Este músculo va a tener tres orígenes. Sus fibras anteriores se van a originar en el borde anterior y superficie del tercio externo de la clavícula. Las fibras medias se van a originar en el acromión y las fibras posteriores, que son estas, se van a originar en el borde posterior de la espina de la escápula. Esta es la escápula y esta es la espina. Se van a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero, inervado por los nervios C5 y C6, hace una abducción de la articulación del hombro. Una abducción afuera. Este es el músculo donde ponen la vacuna. El siguiente músculo es el músculo que se denomina supraespinoso. Está por arriba de la espina del omóplato. Supraespinoso. Se origina en la fosa supraespinosa del omóplato y se va a insertar en el troquíter del húmero. Lo inervan los nervios C3, C4 y C5, C4, C5 y C6, y produce una abducción. De la articulación del hombro y también sirve como estabilizador de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Si hay infraespinoso, vamos a encontrar él. Si hay supraespinoso, hay infraespinoso. Es este músculo. Este músculo se va a originar en la fosa infraespinosa de la escápula y se va a insertar en el troquíter del húmero. Inervado igual que el anterior por C4, C5 y C6, hace una rotación externa de la articulación, estabiliza el hombro en la cavidad glenoidea. Veamos si por aquí hay una rotación externa. Es la rotación externa. Rotación. Vean cómo mueve el brazo. Una rotación. Ese es el movimiento de rotación. El siguiente se llama el redondo menor. Redondo menor. O teres menor. Es un músculo que se origina en la cara superior y medial del borde lateral de la escápula, y se va a ir a insertar en el tubérculo mayor del húmero. Lo inerva este nervio que se llama el axilar y hace una rotación externa también de la articulación del húmero y estabiliza la cabeza humeral, igual que la anterior. Rotación externa del húmero. Si hay redondo menor, vamos a encontrar que hay un redondo mayor. El músculo redondo mayor va a tener un origen en el ángulo inferior y borde lateral del omóplato o escápula,
y se va a ir a insertar en el troquín del húmero. ¿Qué hace? Pareciera que aquí eh, está mal su origen, ¿verdad? Ya vieron en el atlas, porque pareciera la cañonadura bicipital y tendría que andar la inserción más o menos a este nivel. C es inervado por C4, C5, C6 y hace una rotación interna. Este hace un movimiento al contrario, ¿vean? Hace rotación interna. Y es extensor de la articulación del hombro. El siguiente músculo se llama el subescapular. Este músculo debería estar a este nivel. Vamos a quitar este. Y este es el subescapular. Músculo subescapular. Se origina en la fosa subescapular del omóplato. Se inserta a nivel del troquín y produce una rotación interna del hombro. Una rotación interna del hombro y estabiliza la cabeza humeral. Pregunta de examen. ¿Quién forma el grupo del manguito rotador? El grupo del manguito rotador lo van a formar los músculos denominados el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Esos músculos son los que mantienen la cabeza del húmero. Acordémonos que cuando nosotros vimos la articulación del húmero, la cabeza humeral no era incongruente. Para estabilizarla y tenerla en su lugar, se necesita al manguito rotador, formado por los músculos del subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El redondo mayor no forma parte de la cabeza del grupo del manguito rotador. El siguiente grupo que vamos a evaluar son los que forman los músculos del brazo, y los músculos del brazo los vamos a dividir en dos segmentos: los músculos de la región anterior y los músculos de la región posterior. Empezaremos con los músculos de la región anterior y el primero es el que se llama bíceps braquial. El bíceps braquial es un músculo que tiene dos cabezas y su porción corta se va a originar a nivel de la apófisis coracoides del omóplato. Apófisis coracoides. Su porción larga se origina en la glenoides de la escápula. La glenoides. Se van a insertar a nivel de la tuberosidad del radio. Lo inerva un músculo que se llama el músculo cutáneo y es flexor de la articulación. Miren, hace una flexión cuando sacamos el gajo. Y también es flexor del codo y hace un movimiento de supinación. Vamos a ver si acá tiene esta flexión del hombro. Vean, el que no nos marca aquí
Aquí está la supinación. Este es el movimiento de supinar, pedir, como yo les he dicho. Pues aquí está el bíceps braquial. El siguiente se llama el coraco braquial. Coraco braquial. Su nombre viene de la coracoides. Este es el coraco braquial. Su nombre viene porque va de la apófisis coracoides al brazo. Se origina en la apófisis coracoides del omóplato y se inserta en la diáfisis del húmero. Inervado por el mismo músculo, el nervio músculo cutáneo, que hace una flexión y aducción. El movimiento de aducción es hacia adentro, hace hacia adentro la articulación del hombro. Y también ayuda a la flexión del hombro, como el anterior. La flexión es este movimiento. El siguiente es el braquial. Braquial viene de brazo. Vamos a ver si lo encontramos. Está por abajo. Este es el músculo braquial. Miren. Braquial viene de brazo. El músculo braquial se origina en la mitad distal y anterior del húmero y se va a ir a insertar en la tuberosidad y apófisis coronoides del cúbito. Lo inerva el nervio músculo cutáneo y radial y lo que hace es flexor de la articulación del codo. Todos los de la región anterior son flexores. Ahora pasemos a la región posterior. La región posterior del brazo solo tiene un músculo. Ese músculo se va a llamar el tríceps braquial. Tríceps del brazo. Tríceps braquial es este. Tríceps porque tiene 3 cabezas y está en la región posterior, solo lo forma un grupo. La porción larga se origina en la escápula. La porción externa en la mitad proximal del húmero. Y la porción interna, vamos a quitar acá, a ver si lo podemos ocultar. Voy a salir de acá. Esta es la cabeza larga, lo voy a ocultar. Voy a ocultarlo. Voy a salir porque me volvieron a... Voy a volver a regresar a verlos acá. Porque no me sale la región interna. Lo que sucede es que este músculo, por tener 3 cabezas, tiene una porción que se va a llamar la porción larga, una porción que está en la parte interna, que aquí está, ya la encontramos, y una porción que está en la parte externa.
La parte interna se va a originar en la porción interna del surco radial del húmero. ¿En dónde se insertan las tres? En el olecranon. ¿Quién inerva este músculo? El radio. ¿Y qué hace? Extiende, hace para atrás el brazo, vean. Al contrario del grupo anterior. Hace hacia atrás, como que estiramos el brazo. Y ese es el único de la región posterior. Ahora veamos los músculos de la región del brazo. Los músculos de la región del brazo vamos a tener una porción externa. Si tenemos nuestro brazo en posición anatómica, vamos a dividir en una porción externa, una porción interna. El primero que vamos a buscar es el que supina, el supinador. Los vamos a buscar, creo que es más fácil aquí en el buscador. El supinador aparece en su atlas como braquiorradial. Hay un supinador largo y un supinador corto. El supinador largo que estamos hablando aparece en su atlas como braquiorradial, para que ustedes lo vean. Se origina a nivel de el borde externo, un tercio inferior del húmero, un tercio superior, un tercio medio, un tercio inferior del húmero, y se va a insertar en la apófisis estiloide del radio, inervado por un nervio que se llama el radial, y que hace, flexiona el antebrazo y el codo. Flexiona, ¿vean? Flexiona el antebrazo y el codo. Y también hace supinación. Pedir. Y a la vez hace pronación. Este es el movimiento de pronación. El siguiente músculo se llama primer radial externo. Vamos a ver si lo encontramos como primer radial. O extensor radial largo del carpo. Con cualquiera de esos nombres lo van a encontrar. Es este. Es un músculo que se origina en la zona supracondilia del húmero y se inserta en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. La base del segundo metacarpiano. Aquí está el segundo metacarpiano, inervado por el nervio radial. ¿Y qué hace? Flexor del codo y extensor y aductor de la muñeca.
extiende la muñeca, eso es extender la muñeca. Aducción de la muñeca, vean cómo hace el movimiento. Y no tenemos otro de flexión del codo, que ya lo habíamos visto. Siguiente músculo se llama el segundo radial externo o extensor radial corto del carpo. Segundo radial o extensor corto del carpo. Se origina a nivel del epicóndilo externo del húmero y se va a ir a insertar en la cara posterior del tercer metacarpiano, inervado siempre por el nervio radial y que hace extensor de la muñeca. Extiende la muñeca. Siguiente músculo. Ahora sí, vamos a ver el supinador que aparece en el supinador corto, que aquí aparece en el atlas como supinador. El supinador corto. Supinador corto. Se origina a nivel de el epicóndilo lateral del húmero y parte del cóndilo. Se inserta en la cara anterior de un tercio superior del radio, que es esta, inervado por el nervio radial, y que hace supina. Si es el supinador, que hace supinar, pedir. Cuando pedimos dinero, este es. Ahora veamos los de la región posterior del antebrazo. Y los de la región posterior del antebrazo se van a dividir en, ya habíamos visto los de la región externa, región posterior, y los de la región posterior van a ser músculos que están de manera superficial y de manera profunda. El primero se llama el extensor común de los dedos. Extensor común. Extensor de los dedos. Veamos el extensor. Aquí está el extensor común de los dedos. Y este, acá en el atlas, se llama extensor de los dedos. Se va a originar a nivel de la región del epicóndilo lateral y se va a insertar a nivel de la tercera falange de los 4 últimos dedos mediante 4 tendones, que son estos. Tercera falange de los 4 últimos dedos, esto quiere decir segundo, tercero, cuarto y quinto, a través de un tendón inervado por el radial y que hace extender las falanges. Y extiende la mano también. Vean cómo extiende las falanges. Ese es el extensor común de los dedos. El siguiente músculo se llama el extensor propio del meñique.
el extensor propio del dedo meñique. Quiere decir que el dedo meñique tiene su propio músculo que lo extiende. Vamos a buscarlo acá como extensor del meñique. Aquí está, extensor del meñique. Es este músculo. Se origina a nivel del epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar a nivel de las bases de las falanges media y distal del quinto dedo, inervado por el nervio radial y es extensor del dedo meñique. Hace una extensión del dedo meñique. Aquí lo vemos. El siguiente se llama el músculo cubital posterior. Músculo cubital posterior. Músculo cubital posterior. O también lo podemos encontrar como extensor cubital del carpo. Creo que lo encontramos más fácil acá. Extensor cubital del carpo o cubital posterior. Es este que vemos. Se origina en el epicóndilo del cúbito y luego cruza. Cuando dice el documento que cruza es este que hace, cruza el antebrazo y se va a insertar a nivel de la cara posterior del antebrazo. Inervado por el radial y ¿qué hace? Extiende la muñeca. Es extensor de la muñeca y también hace el movimiento de aducción, que es este. Mover la muñeca hacia adentro. El siguiente músculo se llama el anconio. Músculo anconio. El músculo pequeño a nivel en la cara posterior del epicóndilo del húmero y se inserta en el borde posterior del cúbito, cerca del olecrano, inervado por el nervio radial y extiende el antebrazo sobre el brazo. Extiende el antebrazo sobre el brazo. Extiende, aquí está, el anconio. Este movimiento se llama extensión, extiende el antebrazo sobre el brazo. Siguiente músculo se llama el abductor, o como otras personas dicen, abductor, largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. Este cuando se inflama da una enfermedad que se llama tendinitis de Kerbein.
por usar mucho el celular o hacer movimientos repetitivos. El abductor largo del pulgar se origina en la membrana interósea que está formada entre el hueso radio y el hueso cúbito y se va a insertar en la base del primer metacarpiano, nervio radial, y que hace una abducción del pulgar. Asimismo, esta es la abducción, vean. Por eso cuando usamos mucho el celular y escribimos mucho, duele esta región y se hace el diagnóstico mediante una prueba que se llama prueba de Filkenstein positiva. Pero también ayuda al movimiento de abducción de la muñeca y extensión de la muñeca. El otro músculo se llama el extensor corto del pulgar. Extensor corto del pulgar. También colabora en esa enfermedad que les mencioné. El extensor corto del pulgar se origina a nivel de la región distal del radio y se va a insertar en la base de la falange proximal del pulgar, inervado por el radial, y que hace extensión del pulgar y desviación del carpo. Desviación del carpo, miren, movimiento. Desviación del carpo, lo hace hacia un lado o hacia el otro. Y también hace extensión del pulgar. Este es el movimiento de extensión. Si hay extensor corto, hay extensor largo. Entonces buscamos el extensor largo del pulgar. El extensor largo del pulgar se origina en la membrana interácea posterior. Esta es la región posterior. Estamos hablando de los músculos de la región posterior del antebrazo. Aparato extensor de la falange distal del pulgar, nervio radial. ¿Y qué hace? Extiende la segunda falange y es extensor y abductor del pulgar también. Es abductor, extiende la segunda falange. Esta es la segunda falange. Miren, cuando está doblada, él la extiende. El siguiente músculo de esta región se llama el extensor propio del dedo índice, como cuando levantamos el dedo para hacer una pregunta. El extensor del índice. Extensor del dedo índice se origina a nivel de la membrana interósea posterior y cara posterior del cúbito y se va a ir a insertar en el aparato extensor en la falange distal del dedo índice. Siempre el nervio radial. ¿Y qué hace? Extensión del índice de la muñeca. Hace una extensión de la muñeca. Hace una extensión del dedo índice. Como cuando levantamos el dedo para hacer una pregunta. Ese es el extensor.
Siguiente músculo se llama el pronador redondo. Pronador redondo. Pronador redondo. El pronador redondo se origina a nivel de la cabeza del húmero, perdón, en la porción inferior del epicóndilo del húmero y en la región del cúbito, y se inserta en la tuberosidad del radio, en el radio. Está inervado por un nervio que se llama el mediano y que hace pronación, su nombre lo dice, prona, al contrario del movimiento de supinación, pronación y flexión del codo. El siguiente se llama el palmar mayor. Palmar mayor. Esperemos que sea este. Palmar mayor. O flexor carpi radialis. Se va a insertar al segundo metacarpiano, inervado por el mediano, el que hace una flexión y abducción de la muñeca. El siguiente músculo se llama el palmar longus. La epitróclea, su origen, y se inserta a nivel de la aponeurosis. De la aponeurosis. En donde hay un ligamento que se llama el ligamento anular del carpo. Las personas que tienen síndrome de túnel del carpo, a nivel de este ligamento hay un túnel por donde pasa el nervio mediano, que es el que inerva este músculo, y aquí se sucede un atrapamiento y eso da la enfermedad del túnel del carpo. ¿Qué hace? Es flexor de la muñeca, por eso las personas que usan mucho la compu, las secretarias, les da túnel del carpo, porque apachan ese ligamento. Entonces, ¿qué hace? Flexión de la muñeca. Como que estuviéramos escribiendo, haciendo ese movimiento. Y también flexor del antebrazo. El siguiente músculo recibe el nombre de cubital, pero posterior. Cubital posterior. Vamos a buscarlo, porque solo nos aparecen las arterias, las venas. Cubital posterior. Vamos a buscarlo porque nos aparecen dos cubitales. Yo les voy a decir cuál es. Este no es. Vamos a regresar. Es este. Se origina a nivel de la epitróclea. Aquí aparece como extensor cubital del carpo. La epitróclea.
y se va a insertar en el hueso piramidal y pisiforme del carpo, inervado por el nervio cubital, y lo que hace es extensión de la muñeca y aducción. Extensor de la muñeca y aducción. El siguiente músculo se llama el flexor común de los dedos. Flexor de los dedos o flexor común. Puede aparecer también como flexor largo o flexor profundo. Vamos a ver cuál es. Este. Se origina entre húmero y cúbito en la epitróclea del húmero y cúbito apófisis coronoides. Se inserta a nivel del cuerpo de la falange media de los dedos trifalángicos, es decir, tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto y quinto dedos, inervado por el mediano, y hace flexión de la articulación. Hace una flexión, vean, flexiona los dedos. Hay un flexor común superficial, que lo hayamos encontrado acá. Vimos el flexor profundo, ahora vamos a ver el flexor superficial. De los dedos se origina a nivel siempre de la epitróclea del húmero, cúbito, apófisis, coronoides y radio, línea oblicua. Este llega hasta el radio, el anterior no, el profundo no, y se va a ir a insertar en el cuerpo medio de la falange media, o en la porción media del cuerpo de la falange media de los dedos 2, 3, 4 y 5, inervado por el mediano igual que el anterior, y que hace la misma función del anterior, flexión. El siguiente músculo se llama el flexor largo del pulgar. Flexor largo del dedo pulgar. O también se llama el flexor pollicis longus. Pollicis es el dedo pulgar. Se origina a nivel de la cara anterior del radio y el epicóndilo medial, y se va a insertar en la base anterior de la falange distal del pulgar, inervado por el nervio mediano, y hace una flexión del pulgar, y también ayuda a la flexión de la muñeca, haciendo también una flexión del pulgar. Este es el movimiento de la flexión del pulgar. El siguiente se llama el pronador cuadrado. Si hay pronador redondo, hay pronador cuadrado. Pronador cuadrado.
cuarto distal anterior del cúbito, cuarto anterior distal del radio, su inserción, inervado por el nervio mediano, igual que los anteriores, y que hace pronación. Y aquí ven el otro, el pronador redondo. Los siguientes músculos son los de la mano, el grupo de la mano. Y los del grupo de la mano se van a dividir en la región tenar, que tienen que ver con el pulgar, y la región hipotenar. El primer músculo es el abductor corto del pulgar, que es este, que ustedes se lo pueden sentir cuando se tocan. El abductor corto del pulgar se va a originar en el retináculo flexor, a esto se le llama retináculo, que está en la porción del escafoides, y se va a insertar a nivel de el sesamoideo lateral, acuérdense de los huesos sesamoideos, de la falange proximal del pulgar, inervado por el nervio mediano, y que hace una abducción del pulgar, o también lo que se llama una oposición del pulgar. El siguiente es el flexor corto del pulgar. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Es este flexor corto del pulgar. Se va a originar en el retináculo flexor. Otra vez aquí está el retináculo flexor. Cabeza profunda del hueso grande, del trapecio, del trapezoide y del primer metacarpiano, y se va a ir a insertar a nivel del sesamoideo lateral, inervado por dos nervios, el nervio mediano y el cubital, y que hace flexión del pulgar. Flexión del pulgar. Y también se opone al movimiento. Siguiente músculo de la mano, el oponente del pulgar. Vamos a buscar el oponente. Acá está, oponente del pulgar. Se origina a nivel del retináculo flexor y el hueso trapecio, y se inserta en el primer metacarpiano, inervado por el nervio mediano, y que hace, se opone al movimiento del pulgar. Este es el movimiento de oposición. El siguiente músculo se llama el aductor del pulgar. Vamos a buscar el aductor. Aductor del pulgar. El aductor del pulgar tiene dos cabezas. Aunque aquí solo aparece uno. Su cabeza transversa se origina a nivel del segundo y tercer metacarpianos, y la cabeza oblicua va de la cabeza del hueso grande, se insertan en el sesamoideo mediano, inervados por el nervio mediano, y que hace una
aducción del pulgar, adentro, aducción del pulgar. Ahora veamos los músculos de la región hipotenar, los del otro lado de la mano, los que no están relacionados con el pulgar. El palmar cutáneo, que ya lo vamos a ver. Este músculo, el palmar cutáneo porque está cerca de la piel, también se puede llamar palmar corto o palmar brevis, se origina a nivel de la región del borde cubital y se inserta en el borde de la palma de la mano, inervada por el nervio cubital, que es este, y se reduce al contraer la piel, como que quisiéramos juntar la mano. El siguiente se denomina el aductor del meñique. El abductor del meñique. Músculo aductor del meñique. A nivel del hueso pisiforme va a ser su origen y se va a insertar en la falange proximal del aparato extensor del meñique. Lo inerva el nervio cubital y hace abducción del meñique y se opone al movimiento junto con el aductor del pulgar, con el oponente del pulgar. El siguiente músculo es el flexor corto del meñique. Se origina a nivel del hueso ganchoso del carpo, se inserta en la base de la falange proximal del meñique, inervado por el cubital y hace flexión del meñique. Esta es la flexión del meñique. Ahora nos toca la región de los músculos de la palma de la mano. Los primeros que vamos a ver van a ser los lumbricales de la mano. Lumbricales como lombrices. Estos son los lumbricales de la mano. Vamos a ver si nos los marcan todos. Los lumbricales de la mano se originan y acompañan al tendón del flexor profundo de los dedos. Se originan a nivel del lado radial del tendón flexor profundo de los dedos y se insertan en el aparato extensor de los dedos 2 a 5, inervados sobre el nervio mediano y cubital, y hacen flexión de la mano y desvían. Vamos a tomar este como muestra. Flexión, miren, y desviación. Flexión y una desviación. Lo siguiente se llama los interóseos de la mano. Interóseos porque están entre los dedos. Por eso se llaman interóseos. Se originan o se dividen en interóseos palmares de la palma de la mano e interóseos dorsales. Vamos a quitar todos estos de acá. Y nos van a quedar los interóseos palmares.
Estos se originan a nivel de los espacios que quedan entre el segundo y tercer dedo, tercero y cuarto, cuarto y quinto, y se insertan en el aparato extensor, el que extiende los dedos, en el músculo extensor, los inerva el cubital y lo que hacen es una flexión de la articulación metatarsofalángica. Vamos a ver si aquí nos aparece. Flexión. Aquí vemos, estos son los interóseos, estos son los dorsales y acá vamos a ver los palmares. Los siguientes son los interóseos dorsales. Están en la región dorsal. En los espacios interóseos de la región dorsal de la mano, de entre el segundo y tercero, tercero y cuarto, cuarto y quinto, en el aparato extensor se insertan de los dedos 2, 3 y 4, inervados sobre el nervio cubital y hacen la misma función. Y estos son los músculos del miembro superior.